Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Energía al Día, un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Sedigas, la Asociación Española del Gas, que te acerca la actualidad del sector del gas natural y su apuesta por la sostenibilidad de la mano del biometano e hidrógeno renovable. Hoy ponemos el foco en el biometano, sí, en el biometano, y lo hacemos para ver el potencial y sobre todo qué es lo que puede aportar una planta de biometano al municipio donde se instala en España, pensando en el empleo, pensando en la descarbonización, pensando en la economía circular, pensando en la energía, en el biometano y mucho más. Hoy vamos a intentar sacarle partido, explicarlo de forma didáctica, cercana, y lo hacemos con Nayara Ortiz. Nayara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, que es secretaria general de Sedigas, que es la Asociación Española del Gas. Natalia es ingeniera química, así que a ti lo de las fórmulas te da muy bien, ¿no? Sí, me gusta. Sí, te gusta. Yo la verdad es que ahí a mí me pillabas por letras puras, todo lo contrario. Bueno, unos números, otras letras, no la combinación. Bueno, y muy especializada de siempre en el tema del medio ambiente y supongo que ahora encantada con esto del biometano, porque es algo que se toca, que es una realidad. Totalmente de acuerdo, es una realidad. Tenemos antes combustibles fósiles, tenemos gas natural, tenemos carbón, pero ahora es la oportunidad de poder ir hacia los gases renovables, que es, como comentaba Susana, lo que realmente me gusta, lo que está también Europa centrada en descarbonización, medio ambiente, reducción de emisiones, residuos. Y aquí en el programa de hoy pues podemos tocar un poco todo, o sea que es una maravilla. Antes de que me hables del potencial y de los beneficios de una planta de biometano en cualquier municipio donde se instale, ¿cómo son las plantas de biometano? A ver, las plantas de biometano es una industria, lógicamente, pero es muy pequeñita. O sea, hay algunas plantas de biometano ya en España, tenemos 10 de momento, son poquitas, pero ya las tenemos, se pueden ver. Y son una planta, básicamente, tiene, a partir de la materia orgánica que tienes tú como para poder producir biometano, pues tienes unas balsas de recogida de ese biogás que se genera a partir de esos residuos y a partir de ahí un equipo de digestión anaerobia que a partir de ahí sale el biometano. O sea, que realmente son plantas muy pequeñitas, ocupan, podríamos decir, como 2 habitaciones como mucho, dependiendo del tamaño, lógicamente, pero es algo muy sencillo que ya está, es una tecnología madura que ya está implementada en otros países y que Europa está apostando por ello. Una tecnología madura que utiliza como materia prima los desechos, los residuos, tanto humanos, urbanos, como también los procedentes de la ganadería y la agricultura. Y aquí España tiene un gran potencial porque somos una potencia en cuanto a agricultura y ganadería. Correcto. El biometano al final se produce a partir de materia orgánica, que son todos los residuos que tienen esa materia orgánica, ¿no? ¿Dónde están esos residuos con materia orgánica? Pues tenemos, como comentaba, los residuos de agricultura, los residuos de ganadería, residuos del FORSU, que llamamos, que es la fracción orgánica, los residuos sólidos urbanos, que es el contenedor marrón que tenemos en nuestras casas, a partir de lodos de depuradora, que también tiene materia orgánica en todas las estaciones de depuración de aguas, las que tenemos las aguas residuales que llegan a la estación de depuración, ahí se generan unos lodos con materia orgánica que también se puede producir biometano, y a partir de los vertederos también hay residuos con materia orgánica que generan ese biogás que puede utilizarse para producir biometano. Potencial tenemos, lo conocéis, tenemos un estudio que hicimos ya en Sedigas que se publicó finales del 22-23 y tenemos un potencial para descarbonizar aproximadamente en 50% la demanda de gas natural, los 163 teravatios hora que llevamos comentando. Entonces, tenemos potencial, es una manera de generar esa reducción de emisiones, de producir ese biogás, biometano de origen renovable en nuestro propio país. O sea, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. El 50% del consumo de gas podría venir del biometano, de la utilización de esos residuos orgánicos a través de esas plantas, ¿no? Correcto, tenemos el potencial es los residuos con materia orgánica. Vale. Entonces, si eso genera un biogás.
Si nosotros recogemos ese biogás que están produciendo esos residuos, podríamos descarbonizar el 50% de la demanda de gas natural. ¿Y la tecnología ya está preparada? La tecnología es una tecnología madura que se está utilizando en otros países. Por un ejemplo, Francia tiene 700 plantas ya de producción de biometano, o sea, es una tecnología madura, probada, segura, que no podemos desaprovechar la oportunidad en España para poder pasar de esas 10 plantas que tenemos actualmente pues a las 2.000 previstas que teníamos según el potencial, que tenemos que ir poco a poco, pero es una oportunidad para poder llegar a ese potencial. Me has dicho Francia 700 y nosotros. Nosotros 10. ¿No te has comido ningún cero? No me he comido ningún cero. Las 700, Francia está en una media de 2-3 plantas por semana y España, pues es verdad que hemos pasado de 1 en 2022 a 10 en 2024. O sea que el porcentaje no es malo, o la tendencia no es mala, pero todavía nos falta. Bueno, vamos a mirar en positivo y vamos a ser constructivos pensando en el potencial y todo el camino que tenemos por recorrer. Imagínate que yo soy un municipio. Entiendo que cerca de las grandes ciudades ahí son lugares idóneos para montar una planta de biometano, pero entiendo también que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, ahí también hay mucho terreno y hay muchas plantas ganaderas y también de agricultura. A un municipio que llegue una empresa y que diga toc, 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 yo quiero montar aquí al lado de esta finca ganadera mi planta de biometano. ¿Cómo convencerle? ¿Qué le decimos? A ver, por una parte comentabas zonas rurales, zonas más de ciudades, ¿no? O sea, tenemos en España un problema de reto demográfico y de hecho yo siempre lo comento como anécdota, pero es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿vale? Por tanto, ese reto, o sea, es una de las oportunidades que tenemos con estas plantas. Tú comentabas ciudades. Para mí el hecho más que ciudades es los municipios están en mejor posición. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de residuos agrícolas ganaderos que normalmente están en zonas rurales, no en medio de la ciudad. Además, los vertederos no están en la ciudad, ya están alejados de la ciudad. Estaciones de depuradoras, lo mismo, no están en la ciudad, están fuera. Entonces, primero, una oportunidad para las zonas rurales que ya tienen problemas con descarbonizarse y la gestión de esos residuos de agricultura, ganadería, etcétera, para poder producir una energía a nivel local y además descarbonizarse ellos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Que también como dato, las ganaderías, por ejemplo, las vacas, todo el mundo sabe que emiten mucho metano y el metano es incluso más contaminante que el CO2 a nivel de cambio climático. Entonces, las zonas rurales, oportunidad, porque, como decimos, muchos de esos residuos con materia orgánica, tanto ganaderos como agrícolas, como los que como hemos comentado, vertederos, estaciones de depuración, están en las zonas rurales. ¿Qué beneficios tienen? Primero, descarbonizar. El sector primario es un sector súper complicado de descarbonizar, porque en las industrias pueden tener más innovación, más tecnología, pero el sector primario, pues al final es un sector que es complicado, ¿no? Entonces, es una manera de ayudarles a reducir esas emisiones que las tienen per se. O sea, esas emisiones, si no hacen nada con ellas, se van a la atmósfera y contaminamos, ¿no? Para el cambio climático. Si nosotros las recogemos, de esa manera, ese biogás lo capturas en esas balsas, a partir de ahí pones la planta que decimos con la digestión anaerobia y produces biometano que lo puedes inyectar directamente en la red actual de gas natural. O sea, al final ese biometano es prácticamente la misma composición que el gas natural, que es metano, y puedes inyectarlo en la red para que pueda llegar a la demanda final. ¿Qué más? Gestión de residuos. Los agricultores ganaderos tienen un problema y tienen que pagar mucho por esa gestión de esos residuos. Aquí estamos ayudando aprovechemos esos residuos, gestionémoslos bien para poder producir ese biometano, ¿no? Y para ingresar. Para ingresar, claro, para poder ingresar. Y también hay otro tema de economía circular. Con ese, no hemos comentado todavía, pero cuando produces ese biometano, luego tienes un residuo también dentro de ese proceso que se llama digestato. Ese digestato se puede utilizar como fertilizante orgánico. Lo que hace es que ellos se ahorran dinero no teniendo que comprar ese fertilizante químico y utilizando el propio residuo que se genera al producir ese biometano. Por otra parte, temas de generación de empleo, muy importante, no lo hemos comentado todavía. Al final, con esas plantas podemos crear entre 10, 12 empleos por planta de forma directa. Y puede llegar hasta unos 35 empleos de forma indirecta. Ahí entiendo que arraigas a la población, ¿no? Claro. Mucho será empleo cualificado, ¿no? Mucho personal de mantenimiento relacionado con también la tecnología, las plantas, ¿no? Total. De biometano. Sí. Y hay para muchos municipios que agonizan, ¿no? Que tienen las escuelas vacías. Claro. O se quejan. Bueno,
es una forma de generar empleo. Sí, además es que no hablamos solo de... O sea, hay dos tipos de empleo. El de las construcciones de estas plantas, que lógicamente son números mucho mayores, pero son temporales porque son durante la construcción de la planta, pero hablamos de 62.000 posibles empleos si generamos todo el potencial. O sea, si abastecemos todo el potencial, 62.000 empleos para operación y mantenimiento. ¿Qué significa eso? Empleos de calidad que tenemos en el propio municipio y a largo plazo. La duración de estas plantas puede ser 15-20 años. O sea, no estamos hablando de la construcción que podría ser 6 meses, 1 año. Entonces, son empleos cualificados y otra de las bondades de estas plantas es que no se trata de un parque eólico solar que tú lo puedes gestionar con un centro de control desde Madrid, sino que ahí realmente las personas tienen que estar en las plantas para poder gestionar todos los residuos, para poder hacer las limpiezas, para poder cualificar que la calidad del gas se puede inyectar. O sea, es personal que tiene que estar en la propia instalación realizando esos empleos. Uh-huh. Y ese gas que se produce a partir de los residuos orgánicos, ese biometano, se puede utilizar ya, porque la red de transporte es la misma que la que utilizamos con el gas natural. Correcto, es lo que comentábamos antes. No hace falta hacer inversiones prácticamente en la red ni de transporte ni de distribución de gas, porque al final es el mismo componente químico. Yo como química al final es metano en un 95-96%, igual que el gas natural. La composición del gas natural son 95-96% de metano y la composición del biometano es la misma, no del biogás. El biogás es un 60% de metano, pero el upgrading que llamamos esta digestión anaerobia lo que hacemos es quitar las impurezas y elevar ese porcentaje de metano a 95%. Considerando que el biometano es la misma composición química que el gas natural, podemos utilizar las mismas redes y no solo las redes, sino los equipos de la demanda final. ¿Qué quiero decir con esto? Que la caldera que tenemos en nuestra casa, tanto tú, Susana, como yo, se puede utilizar biometano y ya están utilizando biometano en vez de gas natural, como la industria, una acería o un cemento pueden utilizar ese biometano para descarbonizarse sin tener que cambiar sus hornos o por hidrógeno o por otra forma de energía, ¿no? Y igual para transporte también podemos utilizar ese biometano para los autobuses, que ya están, los autobuses de Madrid ya tienen biometano y al final es lo mismo que el gas natural. Se utiliza igual que el gas natural. Lo mismo, sin tener que hacer ninguna inversión, porque es el mismo componente, pero de origen bio, que siempre digo yo, que además es renovable y a partir de unos residuos, que no nos tenemos que traer el gas natural desde Argelia ni desde Trinidad y Tobago, sino que lo producimos aquí. Bueno, me decías, esto genera empleo por la pata de construcción, por la parte de operación, por la pata de mantenimiento. Esto ayuda al agricultor o también al ganadero porque puede quitarse ese coste de los residuos, lo puede utilizar para fertilizantes y al mismo tiempo puede conseguir ingresos por la venta de ese biometano. La red de transporte está, nuestras calderas están preparadas, está preparado también el autobús y las fábricas y las industrias estarían preparadas para recibir ese gas, igual que reciben el gas natural, por el mismo tubito y por el mismo conducto. Ayudaría a la descarbonización porque emites menos y luego al mismo tiempo reduces tu dependencia energética de energías fósiles. Pero en algunos municipios pues hay algunas voces que no se fían, que dicen esto va a ser como lo de los molinos de viento, que hacen un ruido tremendo, que nos matan a los murciélagos, los pájaros y nos van a arruinar. Aquí hay mucho de desinformación, ¿no? O de no saber muy bien. Sí, yo creo que es desinformación, incertidumbre, ¿no? Al final todo proyecto, industria nueva, claro, cualquier cambio, la gente es reticente y además el no saber, ¿no? Lo que decimos, la incertidumbre crea, bueno, pues un poco de miedo, pero lo que creemos que tenemos que hacer desde sectores, pues es aprovechar estos programas, ¿no? de radio también y otros foros para poder comentar a todo, sobre todo la gente de las zonas rurales, la importancia de este tipo de energía, una oportunidad de creación de empleo, de ayudarles a ellos también, tanto en el sector primario, agricultura, ganadería, como los ciudadanos que están en las zonas rurales, que además quieren seguir quedándose en las zonas rurales y es una oportunidad para ellos para poder trabajar en estas plantas también, poder sentirse parte de generar una energía renovable, poder descarbonizar, que es uno de los retos principales a nivel nacional, europeo, a nivel internacional. Y yo creo que tienen que entender todo eso que estamos intentando explicar ahora, que se entienda y que lo vean como oportunidades y no como que no un rechazo y una mala práctica. Desde el sector estamos convencidos,
Como decía antes, otros países, Francia, Alemania, ya llevan años apostando por ello y creemos que es importante, y solo falta un poco de confianza de intentar poner las reglas de juego para que todos lo hagamos bien. Claro, me decías que el biometano es ya una realidad, que es una materia prima, una energía que está madura, que está aprobada, que está segura, y todas las plantas que hay en España, las 10 y las muchas que va a haber en los próximos años, o sea, cumplen todos los estándares de seguridad, de calidad, de respeto al medio ambiente. Eso ni se pone en duda. No, a ver, lógicamente las tecnologías van avanzando, pero el sector gasista, tenemos más de 50 años de experiencia con gases. Al final, biometano sigue siendo un gas, igual que gas natural, pero además, como vuelvo a insistir, de origen renovable, por lo que estamos descarbonizando. Entonces, es una manera el sector tiene experiencia, hacemos las cosas bien. Yo creo que se ha demostrado que también es un sector que, pues, lógicamente, nos preocupa la seguridad, nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa la calidad del trabajo, o sea, nos preocupan muchas cosas, y lo queremos seguir haciendo de la misma manera para estos nuevos proyectos de biometano. Ahí es muy importante que los municipios se pongan de vuestro lado, ¿no? Y que os ayuden con menos trabas burocráticas, ¿no? Con permisos que sean mucho más ágiles y que vean realmente las bondades que tiene para el municipio, para la población, para el medio ambiente, el poner una planta de biometano ahí al lado, que decías que es 1 o 2 habitaciones, ¿no? Como esto. Sí. Bueno, a ver, está también Valdemín Gómez, que es mucho más grande, ¿no? Porque ya está el vertedero involucrado, etcétera, pero bueno, una planta con un vertedero clausurado es lo que os digo, suele ser poco espacio, pocos metros cuadrados, y es una manera de poder fomentar esa generación de producción de energía. O sea, al final yo creo que hay muchas más bondades que riesgos, y es importante, pues, que el ciudadano, y sobre todo las zonas rurales, sea consciente de que podemos tener una oportunidad para generar ese biometano, que además es que ya Europa nos lo pidió cuando hubo la crisis de Rusia y Ucrania, ¿no? Había una parte de dependencia, un problema de dependencia de seguridad energética, y aquí es una manera de que aprovechemos nuestra materia prima para poder generar este biometano. Bueno, tenemos un amplio recorrido por delante, ¿no? Sí, llevamos ya años trabajando en esto, y estamos seguros que poco a poco vamos avanzando mucho. Se ha avanzado mucho en los últimos años, y seguramente también pronto tenemos el Salón de Gas Renovable en Valladolid. Bueno, que nos vemos ahí, ¿no? El día 2 de octubre. 1 de octubre. 1 y 2 de octubre, y el 1 también estaremos aquí otra vez. Bueno, vamos a hacer un programa especial, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía va a estar allí en ese salón en Valladolid. Va a estar toda la industria, los principales actores, y bueno, pues intentaremos sembrar, ¿no? Y empujar un poquito, ¿no? Y que se den cuenta de la oportunidad que tenemos. Eso es. Y que hay que ponerse, hay que remangarse, ¿no? En este arranque de temporada. Sí, a ver, el reto, como decimos, el reto de la descarbonización es tan amplio y tan importante que todas las tecnologías yo creo que tenemos que aportar, y el biogás, biometano es una oportunidad, igual que el hidrógeno, que también se ha hablado mucho en este programa, y bueno, otro tipo de energías también, y todos tenemos que aportar un poco para que realmente consigamos los objetivos. Pero el biometano es de presente. El biometano es de presente. En unos países más que en otros, pero sí, en España ya lo tenemos. Como decimos, hay 10 plantas, se está produciendo ya biometano en España, y muchos ciudadanos no son conscientes, pero lo tenemos en nuestras casas ya. Pues Nayara Ortiz de Mendivil, secretaria general de Sedigas, un auténtico placer, lo ha explicado muy clarito. Muchísimas gracias, Susana. Mucho más claro que se llama la tabla, ¿no? La tabla periódica, ¿no? Sí, que eso es como ver dibujitos y chimpún. Más fácil que eso. Ayer justo estuve con mi hijo viendo la tabla periódica, así que... Sí. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti, Susana. Hasta luego. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.